Ay, yo quiero el verde, espera. Yo la amarilla. Ya. A ver. Tú estáis room, Julie. Noé. O sea, yo os conocí antes que vosotras a mí. Sí. Yo me acuerdo que te empecé a hablar porque me gustaba cómo te vestías. Ah, sí. O sea, entraste al grupo, pero no hablamos nada, o sea, no hablábamos nada y estaba en modo, ¿cómo puedo hablarle para que haya Me relación? acuerdo que yo deseaba acercarme a ti y me acuerdo que una vez me diste like a una historia que subía Mejos con la canción de Thunderous de fondo y yo haciéndome la chola y me acuerdo que justo la subí antes del ensayo y me llegó Pink Hate, le ha gustado tu historia y yo, ¡Vamos! toma, le ha gustado mi historia. Y me acuerdo que me dijiste rollo, me alegra un montón que hayas entrado. Oh, pues no me acuerdo de esto. ¡Ay, qué mala! Sí, estábamos a alguien como tú y yo. Muy poco yo, o sea... Ya, seguro que estabas en plan siendo maja porque no me conocías. Creo que en esa época además fue porque había miembros con los que no hablaba y no tenía relación alguna. Entonces tenía todo el rato la sensación de que, o sea, soy la líder del grupo pero no me llevo nada con casi ningún miembro. Con nadie aparte del tema de vamos a ensayar, ¿sabes? Era como, es como muy distante todo y me sentía como que era yo la única que no tenía relación con ninguno porque cada uno había hecho su amiga y yo estaba como, pues bueno, pues ya está, ¿sabes? Haces tu amiga y soy yo. Guau, yo te he dicho muchas veces que me encanta bailar contigo. Y creo que cada vez que tengo la oportunidad te lo digo. Me encanta bailar contigo. En plan, fuera de todo, yo, aunque nos peleemos, es como que de repente estamos en el ensayo. Me tocan partes contigo o lo que sea y me emociono. Digo, ¡ay, que me toca bailar! O verte. Verte bailar también. Guau, pues yo creo que para mí lo que más me gusta no es ensayando, es como después, modo, porque contigo hablo mucho por WhatsApp, pero si te fijas es como que el 90% de las conversaciones somos tú y yo organizando los days, ¿sabes? Entonces como que creo que a mí lo que más me gusta es que, o sea, tener a alguien con la que puedo, o sea, puedo mandar y no estar solo yo, ¿sabes? Quiero decir, yo te cuento todo a ti antes de decírselo a los days. Aunque nos agobiemos, al final, bueno, al menos a mí me encanta organizar cosas. Literal, o sea, lo hago porque me gusta. Es más, voy por la calle y de repente hago ¡Lost Day, idea! Esto es todos los días, cada cosa que veo es contenido Lost Day y lo primero que hago es ¡Julie! Contenido Lost Day. Yo creo que son un buen equipo. Entre ellas es como que no hay que una mande más, sino que se saben poner bien ellas de acuerdo entre sí. Es como el Black Cat y el Golden Retriever. Sí, yo veo como Sí. una relación de complementación, ¿sabes? Sí, pero realmente las dos tienen personalidades bastante marcadas. Yo nunca hago las cosas con alguien aparte de mí, Ya. es como tengo que hacerlo yo y, o sea, te he delegado muchas cosas, entonces eso, Sí, creo que confiar. Conociéndote, yo me siento muy bien cada vez que me dices, haz esto. Porque digo, vale, ¿sabes? Confía en mí. Sabes que lo voy a hacer bien. Sí, o Aunque sea, después la cague, porque la cago un montón. Pero ahora también tengo mucha relación con Alba, pero o sea, desde el principio ha sido como Julie es la persona a la que le hablo para decirle algo de Lost Day y confío en que si no estoy yo está Julie, ¿sabes? Y entonces como, pues eso, confianza y ya está. Estaba como intentando comparar a ellas dos con diferentes personas en el grupo y es lo mismo. Creo. yo, ¿qué aprendí de ti? ¡Nada! No, sí, A llorar, tío, a llorar. un poquito lloraba, pero está bien. He conocido una parte de mí que no conocía, en el sentido de que yo nunca he sido muy ambiciosa y tú me haces como querer más. Si te pones en plan sí y yo digo, Pues si sí. la no dice que sí, pues sí, ¿sabes? A querer un poquito más de la vida, a tener un poco más de ambición, a querer ser algo. Sí, tú lo sabes, en plan, yo siempre he dicho, no, a mí la fama tal no, pero bueno, con esto es como, quiero llegar a ser algo. Es eso. Lost Day for the win. Quitando Lost Day, también he aprendido otras cosas, modo expresar lo que siento, a decir lo que pienso y... Sí, eso contigo. Y en también. plan, o sea, no me lo voy a callar porque va a salir mal, entonces como pues lo digo y ya Sí, está, ¿sabes? yo siendo una persona también que le cuesta un montón expresar todo, en plan soltar y soltar, y nuestra relación siempre ha sido mucho de Pues te lo digo y piensas algo, pues nos lo decimos. Literalmente no, o sea, no te he escondido nada, ni cuando tenía que escondértelo, hablo de ti con alguien y de repente Julia, no Julia, de ti acabo con de alguien, ver. te mando capturas, en plan, toma. No
está bien, pero en sí es como, vale, pues esta persona es lo más real que va a haber ahora. Literalmente, o sea... No me vas a mentir porque ¿por qué me vas a mentir? Nunca lo has hecho. Hablo de ti y de repente, puf, porque he hablado de ella, Julie, Sí, tía, he porque- hablado de ti, literal. Yo a todo Lofty os veo en mi vida, ¿sabes? En Como plan, Lofty. Sea como sea, no como Lofty, en plan, yo me veo yendo y escribiéndote en plan, Noé, hace mucho que no nos vemos, por ejemplo. Sí, Vamos a tomar un café. O te veo en un café. un café, porque te gusta el café. O no sé, Noé, que me caso. Ven a ver. ¿Sabes? Por ejemplo. Tío, soy muy pesimista, ¿sabes? Entonces yo en mi futuro, como siempre he dicho que me quiero ir y que me quiero ir a España y tal, o sea, yo siempre he dado por hecho que el hostia se va a acabar, ¿vale? Pero sí que es cierto que cuando pienso en plan, buah, si llego a casarme siempre digo, buah, exhibición Lofty, ¿sabes? Cosas así que digo, en mi boda tiene que estar esto, entonces como, o sea, sí que os veo ahí, pero no, o sea, no siento que el Lofty vaya a ser Lofty siempre, ¿sabes? Exacto. O sea, ya, y tampoco sabes. O sea, ¿seguiríamos llamándonos Lofty? Pues probablemente, pero, ¿sabes? Queda Lofty, tenemos 30 años. Hemos desviado la conversación a qué pasaría con Lofty entero, ¿sabes? Sí. ¿Qué pasaría contigo y conmigo? Y yo, No sé, yo creo que seguiremos hablando, pero quizás no tanto. O sea, ya de por sí hace 2 meses hablábamos mucho más que ahora. De un día no hablamos y me dijiste modo, ha sido el primer día desde que nos conocemos que no hemos hablado, ¿sabes? Y te rayaste un te lo montón. dije Se enfadó. montón. Rompo la cuarta pared. Noé y yo hablamos todos los días desde, ponte que el 16 de diciembre de 2023, pues hubo un día que no sé por qué Me enfadé. fue tal, no sé qué, probablemente. Sí. Y no hablamos y sí que se siente, en plan, una persona ha estado todos los días, Sí. todos los días. Igualmente yo, o sea, yo te siento una persona que si de repente no me vuelves a abrir o no volvemos a hablar así, me vas a abrir en algún momento puntualmente, espero, supongo. Lo he dicho y digo, porque ahora no hablamos tanto, pero es que en realidad yo creo que si lo compruebas, quizás sí que hablamos cada día mínimo una puta frase, ¿sabes? En plan, quizás si Lofty dejase de ser Lofty, a lo mejor sí que dejaríamos de hablar algunos días, pero yo creo que hablar podemos seguir hablando en plan de cualquier cosa. random. Sí, aunque hablemos de Love Stay, por ejemplo, el otro día, ayer hablamos de Love Stay, acabó la conversación de Love Stay y estábamos hablando de otra cosa. sí. O sea, A ver, nos aguantaríamos, ¿no? De viviendo juntos. Tú a mí no, yo a ti tampoco. no, es que no lo aguantaría, o sea, lo siento, No. A ver, somos No puedo. personas muy distintas. Tendríamos que hablar mucho en plan, vale, esto, las cosas así, ¿vale? Pero de primeras a siempre vamos a vivir puf. Yo siento que, y la primera cosa que es como muy típica, el orden. Yo me considero una persona un poco desordenada, pero me imagino nuestra casa siendo ordenada. En plan, Sí. sí, yo saco mis dotes de Virgo, yo, el salón, mira, Tío, si me vuelves a hablar del zodiaco, Vale. ya definitivamente no viviríamos Vale, juntas. Scorpio. No creo que fuera un problema esto del orden, ¿verdad? No, y chocaríamos mucho por cómo decimos las cosas, cómo somos, Literal. ¿sabes? Eso y la personalidad a nivel de que quizás, o sea, por cómo me imagino que tú serías viviendo juntas, o sea, siento que estarías mucho más encima de mí de lo que yo quiero que estés, ¿sabes? Me siento una persona muy independiente y yo soy muy... No dependiente, me refiero a... Iba a decir dependiente. No soy dependiente. No, te iba a decir, tú eres una persona muy independiente y yo soy una persona a la que, o sea, que confío en ti, en que vayas a hacer tú tus cosas, pero igual te veo sentada en el sofá y te digo, no, ¿y tú qué has hecho hoy? Sí. Y a ti O la típica de que voy haciendo mis cosas y la tengo detrás, modo. Sí, esa soy yo, esa soy yo. Lo sabía. En resumen, no. Tendríamos que... Espérate. Todo es hablar. Después de todo se llevan bien. Claro, es que es eso. en No plan, se llevan pegan bien. ni nada. ¿Qué te gusta de mí físicamente, Sí. personalmente? No digo nada, tío. Físicamente, tu cara, en general. Creo que es muy guapa, entonces, tu cara. Tengo fotos tuyas y te las mandaba muchas veces en plan, tía, mira, estás guapísima. Y tú como, ¿qué va? No sé qué. Y era como... No se pegan ni nada. Personalmente, esto es muy contradictorio, pero creo que el hecho de que seas tan cariñosa me parece bonito, entonces me gusta. Y en general, no sé, o sea, no sé. Tío, si sabes por qué te gusta alguien, ya no te gusta, ¿sabes? Vale. Físicamente,
También me gusta mucho tu cara, me gusta mucho verte. En plan, cuando te... Antes es... Bueno, ahora sí, vale, gracias, porque ahora estoy incómoda. Antes estábamos preparando el set y yo... esto, ¿qué digo? Y te Se estaba hacía la- mirando, en la plan, guay. tenías una cara muy bonita y digo... ¡Joder! Es guapa, ¿sabes? Y tus ojos, me gustan mucho tus ojos, no es la primera vez que ¿En te lo serio? digo. Sí, y a mí me gustas mucho sin gafas. Claro, con gafas también. No me gusta, sí. Sin gafas, porque si te ven los ojos mejor. Personalmente... Nada, es una borde que no piensa en los sentimientos de los Eres demás. esas personas que dice, hola, soy borde. No, pero me gusta que seas directa. Sí, porque así es como que me ahorro el sobrepensar. Sí. ¿Sabes? Y es verdad que lo he llegado a pasar mal entre nosotras, tal, no sé qué, pero nunca ha sido rollo. No sé qué piensa la Noe, porque siempre he sabido qué pensaba la Noe. Entonces, pues eso, yo creo que seas tan directa, tan sincera, es que me gusta mucho de ti. Y eres muy graciosa, eres muy divertida. ¡Ah, que sí, tío! ¿A que sí? ¿Cómo? Dices cosas que digo, qué mona. ¿Sabes? Aunque no sea gracia de coño, qué graciosa, es gracia de qué risa, qué mona. No, en la situación de quedar ahí para, pues, jajas, vamos a tomar algo, lo que sea, elegiría a Julie. Pero quizás si necesito más algún consejo como más serio, más de, oye, es que tengo dudas entre esto, o sea, tema futuro, de profesión o, ostras, es que hay como alguna cosa así, sí es verdad que aunque sé que para contar con apoyo y ánimos iría más a Julie quizás, a quien le diría estas preguntas sería Noé. Muy buena reflexión, la verdad. ¿Has visto? Muy bien, yo concuerdo completamente. Voy a decir que me gusta mucho cómo cantas. Así porque he dicho algo físico, he dicho algo personal, y pues en general, que cantas súper bonito. A mí me gusta cómo sonamos juntas. Qué guapa. Es lo primero que pensé. Qué guapa y qué bien viste. O sea, tal cual es que te abrí por eso, pero había un motivo. Me acuerdo que un día yo me sentía horrorosa y llegué a casa y tú dijiste por el grupo de Love Stay, ¿podemos hablar de lo guapa que iba Julie hoy? Y yo, Y la Julie como... ¡empoderada! sí, pero muchísimas gracias. Y físicamente no me acuerdo. O sea, creo que como que en mí no destacaste mucho. Que eres preciosa, no eres guapísima. Vale, pero de carácter yo pensé, es mala, esta es la es ella, tengo que hablar con ella. La verdad es que no me sorprende. Yo personalmente no pude presenciar los primeros momentos de Juliet y Noé conociéndose. Pero Yo tampoco. Que ahora, un año después, digo, tenía toda la razón, pero eres mi amiga y te quiero. Si no fueras mi amiga, seguiría siendo mala, muy mala. Sí. Ahora sabemos qué piensa No, Nerea. muy mala no, muy mala no. Muy mala no. Solo borde. Yo a inicios, en plan de cuando entré yo, más o menos, sentimientos encontrados, porque era como, sí las veo unidas, pero a la vez sentía que, claro, al ser tan diferentes, o sea, es lo típico de al ser como muy diferentes, o encajas bien o chocas. Y claro, yo las veía una parte que sí encajaban bien, pero otra parte de mí decía, estas alguna vez en plan tendrán algún pique, quizás hay más heavy, que luego más adelante me di cuenta que no. También pienso que cuando tenemos que hablar de cosas serias, eres muy tranquila. Mucho más tranquila de lo que en chat te muestra, ¿sabes? En plan, en chat puedes decir, es que cuando os vea os va a caer una bronca, tal, no sé qué. Estamos ahí y tú, ¿ha pasado esto? ¿Ha pasado lo súper tranquila. Es que, o sea, a ver, sí que me controlo mucho en persona. Aquí donde me ves, a mí me da mucho miedo hablar en persona con la gente, en plan, mucho. Y las charlas y discusiones y... no puedo. Cuando han pasado cosas en el hostel, yo escribo y... nos reunimos, os mando el chat, leéis, me voy. No te puedo comunicar exactamente lo que quiero decir en alto, pero léelo. Entonces, claro, cuando pasan cosas que sí o sí hay que hablarlas en persona, pues... como que tengo que hablar yo, porque al final es como si no hablo yo, no va a hablar nadie. Pero es como, les diría de todo, pero no me atrevo. Entonces es como, mejor quizás, porque si lo dijera... Eso evita la cosa. Sí. Es que no me acuerdo de qué pensé de ti. Creo que lo primero que vi fue en plan, Dios, qué 22. guapa, y entonces mi mente dijo, pa. Es guapa. personalidad. Guapa.
La chica te atrae y ya está, ¿sabes? Luego dices, ¡buah, sí! Y luego dices, ¿por qué? No sé, sí, ya está, seguimos. No sé, tío, que quizás me arrepiento mucho de cómo han sido las cosas. Y de cosas que he decidido y que he hecho y que no he hecho. Y pues, eso, no sé, quizás modo que si volviera atrás no lo haría así. Al final del día estamos como estamos, somos lo que somos y yo estoy bien. Sí. Yo creo que la relación que tienen es... No sé cómo explicarlo, es que va a sonar súper raro. O sea, como lo único que podía pasar. En plan, como cómo son las dos. No sé cómo, es que no sé cómo explicarlo, pero a mi parecer lo único que podía pasar. Todo lo que ha pasado, lo único que podía pasar. Desde el principio, lo que podía pasar, que se veía venir, ha pasado. Entonces, pues no. ¿Serías el otro miembro? Ah, ¿eso? Sí. Buah, No. yo no me veo siendo Han. Al principio sí, yo me veía siendo mi hijo. Pero porque, claro, es que son mis dos vidas. Literalmente dejé de elegir a quien entrase. Modo, yo estaba como, no sé de quién hacer, entonces el primero que entre a Lovesday y me diga quiero ser uno u otro, pues me quedo con el que quede, ¿sabes? Porque no me importa. Pero ahora mismo es que, tío, me pega mucho más ser rapero que ser vocalista. A mí no me pega nada ser rapera. No tengo Su coreano no llega a tantos niveles. No tengo como No tienes la esa actitud. actitud, exacto, no tengo la actitud ya ni para ser Lino, imagínate para ser rapero, o sea... De lo que es Stray Kids, o sea, te pega mucho rollo Sunmin, Lino. Sí, yo, Sumin, Lino son mis... Viéndonos a ti y a mí, Ya. estamos Ya, muy o sea, bien. sí, estamos bien. En plan, modo, si cambiásemos, no. Tú como Jisung, yo como Lino, yo creo que Y ya es está. perfecto. En verdad de personalidad sí que cambiamos un montón. Yo soy muy Lino y tú eres Yo muy soy Han. muy baby girl. En personalidad, no mucho. O sea, sí se parecen al Minsun, pero al revés. O sea que no, pero sí también. Pero sí. Entonces, pues queda bien. Igualmente. Yo creo que si nos hubiésemos conocido fuera de Lovesday, sí que nos llevaríamos bien. En plan, en principio pienso, no, porque ¿por qué? Pero imagínate que un día estoy sola y entro a la cafetería de traducción de la Wattpad. UAP. Yo creo que no, pero porque no soy una persona de hacer amigos por nada, en plan, es como tengo que tener un motivo realmente. Y yo soy amiga vuestra porque hice Lovesday. La gente que conozco no la conozco de, me cruzo con ella por la calle y oh my god, ¿cómo te llamas? Es un poco, No. es un poco idílico. Pero... Lo único que me podría haber hecho pensar algo así sería en plan, tío, es muy buena, ¿sabes? Quizás por lo atrevida que soy habría dicho, buah, le pido un Insta, tal, no sé qué, pero ya está. Y Yuri habría seguido hablando. Y yo no. No lo sé, es que no lo sé, pero quiero pensar que sí. O sea, yo te siento una persona que diría yo, quiero saber más. ¿Sabes? Porque es así. Igual es un poco síndrome de historia de Wattpad, porque te veo así callada. Historia de Wattpad. Es Como que te atrae, que quieres saber más de esa persona. ¿Por qué es así? Iba a ser súper superficial, te voy a decir. Su pelo de colores. En serio, nada de su pelo de colores, no tengo más cosas. Yo te iba a decir, yo pensando un poco más, que me gusta mucho verte, en plan, intentando muy fuerte, en plan, luchando por lo que quieres, rollo con Pata de Diary, con Lovesday, con tu cuenta. Es como, estás tan metida en ello que digo, ay, qué mona, ¿sabes? Ojalá. Se está esforzando. Sí, ojalá lo consiga. Para mí es muy bonito verte y decir, bueno, pues espero que les haga bien. Me ha quedado fatal porque no sé. Mi pelo de colores. Me gusta tu pelo de colores. Gracias. ¿Puedo decir algo que no me gusta? Cuenta que Sí, vale, que algo que no te gusta y así. Ya sé, creo que me gusta mucho que seas como muy random, en plan, en momentos como que... ¿Por qué? ¿Sabes? Modo, yo qué sé, estoy viendo historias y de repente veo a Yuri cantando en su historia porque sí, en la cama, modo... No contexto. Y yo en plan, pues genial, me quedo un rato viendo la historia, digo, qué money. Y ya está. Es como que me gusta mucho tu espontaneidad, así, modo... Sí. A mí me gustó mucho cuando fuimos a la fira. En Vic. Buah, pues quedar en mi casa para cantar, modo para grabarlo. O sea, fue horrible y estaba enferma. Pero me gustó mucho, nos lo pasamos muy bien. Cuando practicasteis para el evento de Dieback, se las ve muy monas. Se las ve como bien ahí. Toda la razón, muy bien. Concuerdo. No, pero cuando
fui a tu casa para ver pelis. Ah, el día del modo tieso. El día de las... Julie, ¿estás bien? Sí. ¿Pero no te duele la espalda? No. Lo siento. ¿Quién es la normal y quién es la rara? A ver, Minsung. Buah. Pues a ver, yo creo que las dos somos raras. No, yo creo que tú eres la rara. Pues no, sí, las dos somos raras. No, en plan, eres muy rara. Hostia, tío, ¿por qué? Es que son tantas cosas que haces que digo, yo no lo haría nunca. Está bien. Ser raro está bien. Y ahora sé que ya no contarás lunares en mi espalda, sé que ya no escribirás te quiero en mi ventana y sé que todo se me fue. A las dos les gusta mucho cantar. Es verdad, y canta muy bien. Sí. Eso, Eso. que me gustas como eres. Eres rara, pero me gusta lo raro. Me gusta lo normal. No eres normal, es que, ¿qué es esto? Soy más normal que tú. En base a... ¿A qué soy rara? Va a ser tan diferentes, pero al mismo tiempo tan igual. Pues es lo que tiene. Bueno, son diferentes de por sí, o sea, ¿Eh? tú las ves iguales ayer todos. Yo creo que hay muchas cosas que se parecen. ¿En qué? No sé si me considero una persona normal, porque bueno, ¿qué es normal? Pues eso. Ya, pero Yo creo que lo que o es sea, normal. ¿qué es normal? No sé, pero tú eres normal. No lo es. ¿Se parecen al mismo? Yo Porque, creo que ¿qué para mí opináis? sí, porque los dos son raros. Joder. Sí, porque las dos son raras. No, pero porque el Minsung es Minsung, nosotros no, nada. Yo tengo... Noelet no es Noelet si no hay Minsung. Exacto. O sea, desde que entré a la OSCE, es como que me he esforzado tanto en ser Lino que se me fue la olla, yo creo. En plan, yo quiero una Minsungista en mi vida, pues ahí está. Era coñas, Julie y Noel sí se parecen bastante a la relación del Minsung. Yo sí creo que que Noé y Julie se parecen al Minsung. Porque las dos se parecen un poco bastante a sus miembros. Pues es que no creo que sea el Minsung, yo creo que el grupo ha influenciado. Entonces, el grupo ha influenciado porque para el grupo somos el Minsung. Eso ha presionado en que nosotras seamos el Minsung. Yo creo que nosotros también hemos presionado. Y, Sí, o no. sea, y muchas veces nuestras conversaciones, antes de conocernos bien, han sido rollo relacionadas con el Minsung. ¿Sabes que no te he mirado a los ojos tanto tiempo en mi vida? Ya. Porque yo no miro a la gente a los ojos. Ya, ha sido muy raro. Me he sentido muy cómoda hablando contigo. Yo creo que he hecho falta, está bien. Sí, yo creo que nos hemos entendido. Sí. Así. Como Minsung. Y después dicen, we are one. ¡Ah, somos una! ¿No? ¡Somos una! Sí, te quiero mucho. Yo también. No me gusta decirlo. Ya lo sé, me lo has dicho. Para mí es una película.